Hola, soy Verónica Pais. Cursé con Walter Campi el Seminario de Recursos Informáticos para el Desarrollo del Currículum y este video va a intentar hacer una síntesis de los textos que trabajamos ahí y las discusiones que nos dimos. Para ello me valí no solo de las lecturas que yo pude realizar, sino también de las reseñas que realizaron mis compañeros y compañeras. Primeramente reconocer que este curso nos propuso reflexionar sobre el campo de los recursos informáticos para el desarrollo del currículum, así como sus perspectivas y debates actuales. Fue una introducción a los distintos usos que han tenido las tecnologías en la educación en general y en la educación a distancia en particular, pero nunca abandonamos la idea de formato aula. Incursionamos además en las posibilidades de la inclusión de las tecnologías en la educación, haciendo una referencia especial a la relación entre tecnología de educación y desarrollo del currículum. En la primera unidad, llamada Plataformas Tecnológicas para el Aprendizaje, vimos juntos con Ada Juárez de Perona algunas características de los sistemas educativos a distancia, entre los cuales la autora nombra que el contenido se presenta a través de medios, que el aprendizaje se verifica individual o grupalmente fuera del aula y esto por excelencia, que el docente tiene encuentros tutoriales con el alumno y estos son de frecuencia variable, que el sistema facilita la educación en una doble vía entre el alumno y la institución de manera sistemática, que la institución educativa planifica, produce y distribuye los materiales, ofreciendo así apoyo al estudiante. Luego pudimos reconocer, junto con García Aretio, algunos principios que deberían seguir en función de la calidad de un programa de educación a distancia. Antes de reconocer estos principios, el autor reconoce que la idea de calidad proviene para el campo de la educación del campo empresarial y que hoy tiene como un uso más social. Y bueno, reconoce como distintos programas para la calidad de los programas de educación a distancia y elabora algunos principios. Sus principios son fundamentar todas las acciones o prácticas en sólidas teorías pedagógicas, reconocer que la mayoría de los clásicos principios pedagógicos que han reforzado el edificio de la buena educación siguen vivos, estar preparados para el cambio, vencer las resistencias personales, tanto endógenas como exógenas al cambio, acometer procesos de investigación, seleccionar y formar a los equipos docentes y a todo el personal involucrado, planificar cuidadosamente en tanto guía para la reflexión y la acción, someter a las instituciones, a los programas, los cursos y docentes a procesos de evaluación de la calidad y participar institucional y personalmente en redes. Finalmente, argumentar sobre las posibilidades de la educación a distancia ante líderes institucionales, sociales y políticos. Una vez dicho esto, cuando pensamos el uso de las aulas virtuales emergentes en la educación superior, Elena Barberá y Antonio Badía reconocen algunas dimensiones instruccionales fundamentales que de manera articulada determinan la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje virtual. Ellos nombran el profesor, el alumnado, la gestión del espacio en el aprendizaje distribuido, el tiempo educativo, los contenidos y la metodología didáctica. Si pensamos en las orientaciones del futuro en la formación en línea, ahí vimos un texto de Xavier Mas y Pablo Lara, en donde reconocen que algunas de las ideas básicas que inspiran los enfoques y las propuestas de cambio surgidos en el seno de la educación en línea ya estaban presentes, ya las encontramos en las corrientes de renovación pedagógica que nos legó el siglo XXI y también
en la idea de Paulo Freire sobre la educación en tanto actividad emancipadora e instrumento para la libertad. Se reconoce o se propone para el siglo XXI una educación relacionada con el concepto de formación a lo largo de la vida. Y esta propuesta, llamada sociedad educativa, reconoce que las personas podrían aprovechar todo el potencial formativo que les rodea, más allá de los límites de las instituciones formales, adoptando indistintamente el rol de educador y de educando. Esto de manera general. Posteriormente también reconocimos los objetos digitales educativos. Para hacerlo, primero definimos los objetos de aprendizaje como cualquier entidad digital o no que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada tecnológicamente para el apoyo del aprendizaje, y al objeto digital educativo como un material educativo en sí mismo. Y una definición podría ser archivos o unidades digitales de información dispuestos con la intención de ser utilizados en diferentes propuestas y contextos pedagógicos. Respecto del software educativo, resultó interesante el texto de Andrés Piedrahita, ¿sí?, sobre la comprensión de que el software educativo tiene un estatuto particular que no tiene cualquier otro tipo de software. También en la unidad 1 trabajamos sobre un texto de cómo evaluar sitios y recursos educativos en Internet, provisto por Educar, que postula que resulta necesario mantener criterios claros, pertinentes y relevantes en la selección y análisis de los recursos en la red de redes. Y finalmente, también en la unidad 1 vimos un texto de gamificación en donde se pregunta si es posible aplicar la gamificación en un modelo de enseñanza-aprendizaje mixto, y se la define como la aplicación de mecánicas de juego en ambientes no diseñados para ello. Su finalidad sería lograr que cualquier tipo de actividad se torne más atractiva a través del desarrollo de comportamientos deseados, lo que aumentaría la motivación. Sobre esto de gamificación, yo tengo como algunas objeciones. Primeramente, esta idea de que literalmente la gamificación nombra un modelo de enseñanza-aprendizaje, y con esto niega los desarrollos del campo de la didáctica desde los 70 en adelante. Y por otra parte, la cuestión de la motivación, los intereses y demás, que en realidad provienen de la renovación pedagógica o de los movimientos de la escuela nueva, como cada quien le quiera decir, pero y que me parece que la gamificación o las autoras que hablan de esto no terminan como por reconocer estas cuestiones. Entonces se me genera profesionalmente una duda sobre la temática. Bien, en la unidad 2, llamada las TIC, los educadores y la educación, vimos un documento con recomendaciones del IPE en donde participó Lugo y otros autores más. El documento intentó presentar recomendaciones orientadas al diálogo con los responsables políticos de los ministerios y otros organismos oficiales que participan en la toma de decisiones sobre el diseño y la implementación de la política TIC en educación. Uno de los temas específicos que se abordó es la tensión entre el sector público y el privado, que caracteriza a políticas llevadas a cabo en los países de la región, y como consecuencia de esto hay una superposición o disputa en la definición de criterios relativos al desarrollo. Hay que sostener entonces el rol indelegable de los estados en la conducción de los procesos de integración de las TIC en el sistema educativo.
Por otra parte, vimos una conferencia sobre lectura y escritura en la era digital, leímos en realidad, en donde se reconoce que hay un periodo de transición actualmente entre la lectura y la escritura en papel y la escritura en pantalla. Se reconoce que en soportes digitales leemos haciendo clic, escuchando, tocando, interactuando, y que en este caso, además de lectura, navegamos e interactuamos. Entonces, enriquecer un texto significaría incluirle elementos con sentido que le agreguen valor a la experiencia de escritura y de lectura. En función de esto, se reconoce, por una parte, la generación clic, ¿sí? Como jóvenes que se caracterizan porque los medios juegan un rol fundamental en sus vidas, que son poco receptivos a experiencias mediáticas pasivas y que sus principales canales de comunicación son la música, internet, dispositivos móviles. Otro modo de nombrar a esta cuestión, a esto que Adriana Rodríguez reconoce como generación clic, y ya entrando en la unidad 3 sobre el manejo de la información, nuevos y viejos esquemas para un mismo problema, trajimos a colación la idea de nativos e inmigrantes digitales de Prensky, en donde la idea de nativo digital y de inmigrante digital tiene un criterio de generacional, con lo cual Walter reconoció no coincidir. Yo coincido con Walter en no coincidir, pero sí me pareció importante que el autor reconoce que los inmigrantes digitales que se dedican a la enseñanza están empleando una lengua obsoleta, la de la edad predigital, para instruir a una generación que controla perfectamente la lengua digital. Eso, más allá de no coincidir con el término nativo e inmigrante, me pareció interesante para repensar las prácticas. Bien, años después, el autor reconoce que esa distinción entre nativos e inmigrantes digitales va a ser cada vez menos relevante y sugiere pensar la idea de sabiduría digital. La reconoce como un concepto doble, se refiere en primer lugar a la sabiduría que se presenta en el uso de la tecnología, con el que nuestra capacidad cognitiva llega más allá de nuestra capacidad natural, y en segundo lugar a la sabiduría en el uso prudente de la tecnología para realzar nuestras capacidades. En función de la idea de la información que tenemos disponible, Cornella trabaja sobre la idea de infoxicación como el exceso de información que tenemos y la imposibilidad de manejar y de filtrar toda esta información. Reconoce que el problema no es tecnológico, sino sociológico, cultural, psicológico. Y que la realidad es que en este universo de exceso de información tenemos que tener muy claro cuál es nuestra información crítica. También en esta unidad trabajamos sobre un proyecto de declaración de derechos de Internet en Italia. De este proyecto me pareció interesante uno de sus artículos referido a la protección de los datos personales, donde dice: todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos para garantizar su identidad, privacidad y dignidad. Los datos personales son aquellos que permiten rastrear la identidad de una persona, incluidos aquellos relacionados con sus dispositivos. Los datos pueden ser recogidos solo con consentimiento revocable. Y me pareció importante este proyecto, sobre todo porque en Mendoza tenemos varios docentes, cerca de 11,
imputados por ocupar la calle en una manifestación, y la imputación proviene o se identifica a los imputados a través de las redes sociales. Y por eso me parece como muy importante este proyecto de declaración de derechos de Internet. Posteriormente vimos con Ignacio Gallego Pérez los caminos de la nueva web son escrutables, en donde se reconoce que los usuarios pasan a ser llamados web actores, que vendrían a ser la pieza fundamental del proceso. El usuario comparte y crea contenidos y conocimiento en este nuevo entorno. No se limita a recibir información, y vendría a ser un concepto similar al de prosumidor. También en esta unidad vimos un texto que me pareció súper interesante de Carolina Flores y Erika Valverde, que se llama Construyendo metodologías para la infoclusión, en donde se reconoce que las TIC son un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. La novedad de las actuales herramientas radica en que hay otros usos posibles que no había antes, como la comunicación en tiempo real. Desde el grupo que conforman y desde el cual realizan capacitaciones, entienden por Internet una red de redes humanas que se relacionan unas con otras y donde las computadoras son únicamente la plataforma tecnológica que permite esas relaciones. La brecha digital, reconocen, no es de exclusión, sino más bien es una manifestación de las brechas políticas, económicas y sociales que ya existen. ¿Sí? Obstaculizar entonces el acceso a la tecnología es una manifestación de los procesos de exclusión. A su vez, reconocen que el conocimiento, cuando se transforma en capital, se privatiza además las herramientas tecnológicas que sirven para crear, de modo que se generan mayores ataduras a los excluidos de las bondades del sistema. ¿Sí? Entonces reconocen la infoclusión como la posibilidad de tener acceso a toda o cualquier tecnología, al conocimiento y a la información, así como la posibilidad real de convertirse en un productor del conocimiento y no solamente en consumidor. ¿Sí? Estas propuestas están en coincidencia con la pedagogía de Freire. Entonces la infoclusión no se limita al acceso, sino que destaca la necesidad de que las personas se empoderen y sean sujetos en proceso de generación, diseminación de conocimientos, para lo cual se requiere aprender, pensar autónomamente, decidir, optar. Particularmente el grupo trabaja con mujeres y reconocen que en este sentido que la tecnología no realiza un ingreso neutro en la sociedad, sino que irrumpe reproduciendo las inequidades económicas y sociales, así también como las desigualdades de género en la sociedad patriarcal. Entonces, los procesos que ellas proponen de capacitación a las mujeres se alimentan de la teoría feminista y los presupuestos de la educación popular. Mantienen una orientación multiplicadora para permitir a las mujeres aprender a convertirse en productoras y socializadoras de conocimientos. Dicho esto, otra cuestión interesante también es del portal EducAR, las narrativas transmediáticas, desde donde se reconoce una tendencia llamada edupunk como el concepto de educación expandida que se centra en la búsqueda de nuevas formas de educación y que se incorporen y se adapten a los procesos sociales y comunicacionales que ha provocado la web. Entonces, edupunk se refiere a la máxima hazlo tú mismo en el contexto de la educación.
se le puede sumar la tendencia de la educación expandida. Entonces, en las actividades que se proponen, los estudiantes actúan como socios y pares del profesor en la construcción de conocimiento como una estrategia de aprendizaje. Finalmente, en la unidad 4, llamada Aplicando los postulados a las tareas docentes, vimos varias posibles aplicaciones de estas cuestiones a la práctica misma. ¿Sí? Sin embargo, a mí me interesó más un texto de López sobre estrategias de enseñanza hacia la narrativa digital transmedia, en donde se entiende a las tecnologías como procesos, como mediadoras de procesos educativos, y esto implicaría otorgarle importancia a la construcción del conocimiento por parte de estudiantes, cambios en la relación pedagógica, concebir el aprendizaje como un proceso social y distribuido a través del diálogo entre participantes, determinado por la compleja interacción entre el conocimiento previo, el contexto social y el problema a resolver, y entender la enseñanza como guía y orientación y el rol del profesor como facilitador de aprendizaje. También hace un recorrido sobre cómo estas narrativas transmediáticas en el aula virtual, particularmente las aulas de la VQ, y me pareció un interesante análisis sobre todo esto de crear un espacio de comunidad dentro de la VQ. Finalmente, en la última clase vimos uno de los textos que más me interesó fue Mirando el futuro, evolución de las tendencias tecnopedagógicas en educación superior, en donde se reconoce que el futuro de la educación superior gira en torno a la personalización del aprendizaje, los juegos educativos, la geolocalización y la computación a través de tabletas. Así que siguen existiendo retos para la implantación de tales tecnologías, como por ejemplo la alfabetización de estudiantes y profesores en el uso de las tecnologías y medios audiovisuales, el malestar respecto de los métodos de evaluación de la publicación científica y la creciente distancia entre profes y estudiantes respecto a la percepción y uso de las tecnologías. Con esto cerraríamos las clases que vimos. Creo que nos permitió reconocer qué cuestiones nos interesan para nuestra práctica, o a mí particularmente me lo permitió, y también darle un marco teórico más general respecto a lo que Walter reconoce en los videos finales, que es esto de grabar videos, una cuestión novedosa en la VQ. A mí me parece con un potencial súper importante a tener en cuenta, y ojalá que los y las profes, les profes, pudieran seguir haciéndolo. Me despido.